Buenas tardes y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la ponencia que presenté en el SRAT sobre modelos de bienestar ajustados a la etapa de la adultez emergente. Bien, para ello, en primer lugar, tenemos que hablar de los actores. En nuestro caso, los adultos emergentes, probablemente hayáis escuchado hablar de ellos, son los jóvenes entre 18 y 29 años. Esta etapa fue conceptualizada por Arnett en el año 2000 y se considera que tiene una serie de rasgos propios. Y seguro que vosotros, si sois unos adultos emergentes o conocéis, os vais a ver identificados. Veréis. La primera característica tiene que ver con sentirse en medio. ¿En qué sentido? Bueno, ya tienen la mayoría de edad legal, pero no se les considera y a veces ellos mismos no se consideran adultos plenos. El segundo rasgo tiene que ver con el foco en sí mismo. Es una etapa en este sentido, como no tienen las obligaciones típicas de un adulto pleno, una familia, un trabajo ya cerrado, fijo, etcétera, una hipoteca que pagar, pueden dedicar toda esta energía a la autoexploración. Y esto nos conecta con la tercera característica, la búsqueda identitaria. Todavía no tienen una personalidad tan fija, una identidad tan marcada de forma que ellos sientan que eso les representa. No, al contrario, se sienten abocados a buscar, explorar, probar diferentes opciones y ver quiénes son ellos ante el mundo, ante los demás y ante sí mismos. Lo interesante, y es la cuarta característica, es que esta exploración se entiende en unos términos positivos, desde una, pues desde la posibilidad del de voy a descubrirme, voy a ver qué, voy a hacer viajes, otras culturas, otros países, otras lenguas, quién soy yo en esos contextos. Tiene un matiz positivo de proactividad. Y por último, la quinta característica tiene que ver con que los cambios que se experimentan en esa etapa, cambios de trabajo, cambios de pareja, cambios de residencia, etcétera, normalmente son rápidos y no se estabilizan. Entonces la inestabilidad forma parte también de los rasgos de esta etapa evolutiva. Bien, hemos presentado a los actores, por lo tanto, ahora lo que tenemos que presentar es a la obra. Y bien, como investigadores y como quizá padres o parientes de gente, de adultos emergentes, a nosotros lo que nos interesa es saber cómo de bien les va a nuestros adultos y cómo podemos describir de una forma acertada el fenómeno del bienestar. Para ello, os adelanto, existen en psicología y en filosofía, que son las áreas que vamos a investigar aquí sobre todo, existen más de 40 teorías que explican y dan cuenta del bienestar. Y como os podéis imaginar, esto es un problema. Es un problema porque puede que lo que dice una teoría no sea aplicable a otra, puede que no compartan los mismos conceptos. Por ello, de todas las teorías que podíamos hablar aquí, hemos seleccionado cinco de ellas porque consideramos que, bueno, son de las más relevantes dentro del área de la ciencia del bienestar y, y presen- y presentan diversos efectos positivos. La primera de ellas es el bienestar subjetivo de Diener. ¿Qué es el bienestar para Diener? Bueno, acuñada en el año 84, Diener entiende el bienestar de la siguiente forma. El bienestar es el equilibrio entre afecto positivo y afecto negativo, más satisfacción vital. Satisfacción, o sea, un juicio, una evaluación de satisfacción respecto de la vida en general o de algún dominio concreto de la vida. Bueno, esto es una corriente de carácter hedónico y experiencial, porque remite no a algo objetivo, externo, que no tiene nada que ver conmigo, sino a mi propia experiencia, mi forma de vivirlo. Un pro de esta teoría es que favorece el autoinforme. ¿Qué significa? Que democratiza las evaluaciones porque es el propio sujeto quien dice, yo estoy bien, yo estoy mal, a mí me gusta esto, esto no me gusta, no estoy satisfecho. Tiene voz y voto. Contra de ello, bueno, de alguna forma olvida algunos aspectos que forman parte del contexto o de la estructura vital de la persona que quizá pueden importar. De hecho, nuestra segunda teoría, y recogiendo esta intuición anterior, es el bienestar psicológico de Carol Reeve. Se acuñó 5 años después del bienestar subjetivo, porque Carol sospechaba que quizás había algunos factores
muy importantes que estaban siendo olvidados por por la teoría anterior. Para ello, acaba proponiendo seis aspectos del bienestar psicológico que considera clave y lo determinan. El primero es la autoaceptación, el segundo es las relaciones significativas, el tercero es la autonomía, el cuarto es el dominio del entorno, el quinto es el propósito, la sensación de propósito en la vida, y el sexto es el crecimiento personal. Para Carol Riff, un bienestar sostenible, un bienestar a largo plazo se sostiene en estos seis componentes. ¿Para qué es útil nuestra investigación? Bueno, porque frente a los adultos emergentes nos permite atender a dimensiones relacionadas con el desarrollo o con la configuración de su propia vida. ¿Cuál es el problema? Que no hace tanto énfasis tampoco en el contexto en el que estos adultos emergentes se mueven. Por esa razón hemos incluido una tercera teoría, que es el bienestar social de Kiss. Bien, se acuña en el año 98, unos 9 años después de bienestar psicológico. Cory Kiss es colaborador de Riff durante muchos años en el proyecto Midus. E inicialmente, bueno, trabaja junto a ella, trabajan en sus mismos conceptos, en su mismo framework, en su misma plantilla, pero acaba notando que hay que hacer referencia también a la parte pública. ¿En qué sentido? Y para ello, Kiss diferencia entre la esfera privada, a la que hasta ahora se habían referido los otros bienestares, cómo yo me siento, cómo yo vivo, cómo estoy yo por dentro, etcétera, y la esfera pública. Porque en la esfera pública, en la esfera social, uno se va encontrando una serie de retos y de desafíos, por ejemplo, relacionados con la integración social o darle sentido a sus experiencias sociales, que si se superan, si se abordan de una manera satisfactoria, conforman, y este es lo que Kiss llamó el bienestar social. Este bienestar social está formado por cinco elementos: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social. Y es muy interesante porque nos permite ver en los adultos emergentes cómo de bien o de mal se está ajustando el adulto a las exigencias de la sociedad. Por otro lado, es cierto que esta teoría no tiene tanto en cuenta la dimensión afectiva ni la dimensión experiencial ni vivencial. En este sentido, hemos introducido un cuarto modelo, que es la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci. Quizá alguno de vosotros suene un poco extraño que hablemos de esta teoría aquí, dado que principalmente el origen de esta teoría es en psicología de la motivación y es ampliamente utilizada y tiene mucha solera. Ahora bien, como esta teoría también se utiliza mucho en estudios de bienestar, porque em, bajo la teoría de la autodeterminación, el bienestar es un subproducto de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, estas necesidades son relación, autonomía y competencia. ¿Por qué son importantes para los adultos emergentes? Pues mira, porque nos permiten intervenir, ahora sí, en el entorno en el que ellos se mueven, para que estos entornos sean facilitadores de la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas y así del bienestar. El problema que tiene este modelo quizás es que le falta la fuerza normativa para exigir políticas, exigir cambios a nivel clínico, etcétera. Y por ello tenemos nuestro quinto modelo, el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Bien, Martha Nussbaum, aunque esta teoría de nuevo a lo mejor es un poco extraña hablar en psicología de ella, porque proviene del ámbito de la filosofía moral y del derecho. La teoría de Martha Nussbaum se ancla en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía. Para eh, Marta considera que tenemos 10, por el hecho de ser seres humanos, tenemos 10 capacidades nucleares universales que conforman lo que es un funcionamiento sano. No voy a decir las 10 porque son muchísimas, pero teniendo en cuenta capacidades como salud física, juego, vinculación, etcétera.
Bien, ¿qué es el bienestar para Marta Nussbaum? No es algo estático, no, sino es un proceso dinámico de desarrollo de nuestras capacidades innatas como seres humanos. Por tanto, el bienestar no ocurre de una manera pasiva, quieta, sino que necesito performarlo, necesito introducirme en el mundo de la acción para que en ese desarrollo, en ese poner en juego mis capacidades, yo obtenga y viva el bienestar. Esto es una visión eudemonista del bienestar, todo hay que decirlo. Bien, lo interesante de esta teoría es que nos proporciona la fuerza normativa necesaria para exigir políticas a favor del desarrollo floreciente. ¿Cuál es el contra? Bueno, pues que queda por ver cómo la investigación en psicología se integra en este marco más filosófico. Bien, em, como dije, estos son solamente algunos de los modelos que existen. Hay más, muchísimos más. Por tanto, un reto tanto en psicología como en filosofía ha sido cómo clasificar toda esta jungla de teorías de todo tipo para que sea de alguna forma para hacerla más manejable. Bien, en ambos campos, en psicología y en filosofía, han sido habituales las categorías, las taxonomías categóricas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo defino los rasgos exhaustivos y exclusivos de los distintos tipos de teorías que existen. Por ejemplo, en psicología era habitual discriminar entre teorías eudónicas y teorías eudemónicas. Al yo definir estas dos categorías, cuando tengo una teoría, veo en cuál de las dos categorías, en cuál de los dos cajones me cabe. Y así voy dividiendo. La idea es que no, toda categoría debería ser, o sea, toda teoría debería ser clasificable en alguna de estas dos etiquetas, ¿no? Bien, pero este enfoque tiene algún problema. Tiene varios problemas. Para empezar, hay teorías que no cuadran exactamente en ninguna de las dos etiquetas, en el caso de la psicología, o la clasificación de Parfit, que es más común en filosofía de teorías de satisfacción del deseo, hedónicas o de listas objetivas. Hay algunas, como la teoría de Sumner, etcétera, que tienen rasgos de un lado, tienen rasgos de otro lado, pero no terminan de cuadrar. Bien, pero es que además es difícil realmente comparar similitudes y diferencias entre dos cosas, entre dos teorías, en nuestro caso, si yo ya parto desde el inicio de que son cosas absolutamente diferentes por naturaleza. Para paliar esta situación, en un ingenioso artículo del 2019, el equipo de Intelisano, Crasco y Luhmann, se propuso ordenar los distintos enfoques de una manera diferente. En lugar de usar etiquetas de blanco o negro, se clasificaron las teorías en torno a dos dimensiones continuas. El tipo de proceso, desde puramente afectivo a puramente cognitivo, y el grado de estabilidad de sus componentes. Por ejemplo, desde el pasajero a muy estable. Bien, esto permitió construir una gráfica en dos dimensiones, eh, en un eje el tipo de proceso, en otro eje el nivel de estabilidad, y ordenar todas las teorías. En esta gráfica, por ejemplo, el bienestar subjetivo del que hemos hablado generalmente están caracterizados por componentes poco estables, muy transitorios, y un foco muy fuerte en los procesos afectivos. Por el otro lado, hay similitudes muy grandes entre las diferentes teorías de funcionamiento o eudónicas que hemos presentado, la del bienestar social, bienestar psicológico, enfoque de capacidades y teoría de autodeterminación. Tienden a ser altas en estabilidad de sus componentes y hacer un énfasis en los procesos cognitivos. Bien, además es interesante este tipo de modelos porque no podemos no muestro la imagen aquí, pero podemos imaginarlo. Permite identificar en la distribución de puntitos de las diferentes teorías dónde hay focos, áreas focales, donde cómo suelen ser las teorías, o también qué zonas están por explorar, donde apenas hay teorías por rellenar. Puede pensarse que se trata de una zona donde no hay nada que explorar o donde precisamente hace falta más investigación. Bien, nosotros buscamos comprender qué hace a los adultos emergentes felices y qué contribuye a una vida bien vivida. Pues bien,
Al igual que el bienestar psicológico surgió en el 89 porque se sospechaba que lo que éramos capaces de medir en 1985 no agotaba el fenómeno. Lo que nos dice la gráfica anterior, el modelo de Intellisano, es que quizá hay aspectos del bienestar que no están suficientemente bien representados. Aquellos, en esa gráfica, que ocuparían las áreas vacías. Además, existe la sospecha de que esa distribución quizás esté un poquito sesgada por las escuelas de pensamiento y tradiciones filosóficas de donde provienen los modelos. Bien, por ello pensamos que para una comprensión profunda y una comprensión útil, los adultos emergentes idealmente necesitarían modelos que cubrieran toda su experiencia de bienestar. Y esto debería empujarnos, pensamos, a trascender las barreras disciplinarias y escolásticas, con el objetivo de embarcarnos más allá de nuestro departamento y fomentar la colaboración interdisciplinaria, para así generar un concepto más plural y multidimensional que verdaderamente haga justicia a la compleja experiencia de nuestros adultos emergentes. Bien, en línea con esto, en lo que queda de presentación, vamos a dar un ejemplo de una teoría que podría cumplir con este requisito para los adultos emergentes. Bien, hablaremos del modelo de actividad eudaimónica o Eudaimonic Activity Model de Sheldon y Martella. Este modelo, aunque tiene orígenes muchos anteriores, se acuña en el 2019. Ambos autores, tanto Sheldon como Martella, habían trabajado previamente dentro del marco de la teoría de la autodeterminación y en otros proyectos de corte dogmático, especialmente Martella. Bien, no lo hemos hablado antes, pero lo decimos ahora. La idea de eudaimonía es enormemente amplia, porque sus orígenes se remontan a Aristóteles, cuando en Ética Nicómaco hablaba de cómo la felicidad realmente tiene que ver con vivir una vida de manera virtuosa, en relación con el despliegue de nuestra naturaleza. Y a eso lo llamamos eudaimonía. Pero esto es algo difícil de concretar. De hecho, actualmente hay más de 40 maneras diferentes de medirla. Por eso, este modelo que vamos a presentar ahora, de Sheldon y Martella, lo que pretende en primera instancia es reducir y rectificar lo que cuenta como eudemonía y por otra parte nos proporciona un marco unificado para explicar el bienestar de una forma amplia y aplicable. ¿Cómo lo hace? Bien, en primer lugar, el modelo comienza con la división entre feeling well y doing well, experiencia y funcionamiento. Bien, el feeling well tiene que ver con la experiencia de bienestar y el doing well tiene que ver con cómo una vida, eh, con cómo uno vive su vida y la multitud de motivaciones, de actividades que lo conducen a sentirse bien. Por tanto, en este modelo, el bienestar es sentirse bien y funcionar bien. Pues bien, se ha comprobado que algunos valores, objetivos, motivaciones y prácticas son más conducentes al bienestar que otros. Por tanto, una parte importante del bienestar y que concreta el doing well tiene que ver con involucrarse en actividades, en actitudes, motivaciones, etcétera, que incluyen estos valores, objetivos y prácticas. Esta es la parte eudaimónica. Además, estos funcionan como procesos conativos que conducen a experiencias afectivas y evaluaciones cognitivas positivas. Por otro lado, la categoría de feeling well se divide justamente entre bienestar subjetivo y experiencias de satisfacción de necesidades psicológicas básicas. El bienestar subjetivo funciona como un resultado al que contribuyen las actividades y los motivos, y es una forma de comprobar si son adecuados o no. Y en el centro del modelo, si aquí están las actividades y al final el output son el bienestar subjetivo, en el medio se encuentran las experiencias de satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Concretamente, el modelo apuesta por las tres de la teoría de la autodeterminación. Recordemos, relación, autonomía y competencia.
esta satisfacción de necesidades mediaría causalmente entre los extremos del modelo. Y bien, ¿por qué un modelo así es interesante para el estudio de la adultez emergente? Bien, tengamos en cuenta las 5 características que definen esta etapa. Sentirse en medio, centrados en sí mismo, exploración identitaria, etapa de posibilidades y... disculpad. Y precisamente que los cambios son rápidos y no muy estables. Bien, teniendo esto en cuenta, em, si nos fijamos, estos 5 rasgos tienen un factor común y es el de la exploración y la transformación, algo nuclear de esta etapa. Por ello me vais a permitir una analogía. Vamos a imaginar por un momento que nosotros somos alquimistas medievales o químicos modernos, lo que queráis, y queremos hacer un experimento para crear la piedra filosofal del bienestar, en nuestro caso. Así que lo primero que necesitamos es una mesa de trabajo. En nuestro caso, el modelo de actividad de eudaimónica cumple esta función. Nos da un marco para comprender y para trabajar. Bien, el siguiente paso es que necesitaremos reactivos e ingredientes. Para nosotros es los motivos y actividades eudaimónicas juegan este papel. Porque yo puedo probar e experimentar diferentes combinaciones, sabiendo que ya hay teorías que señalan cuáles pueden ser más prometedoras, pero que siempre el ajuste va a ser algo individual. Bien, tengo los ingredientes, tengo la mesa, y ahora empiezo a mezclar los ingredientes al tuntún. No exactamente. Porque resulta que, como alquimista profesional, yo conozco algo de las leyes de la alquimia y puedo entender lo que ocurre y predecir combinaciones que puede ser que tengan más eficacia. Las experiencias de satisfacción de las necesidades psicológicas y la teoría de la autodeterminación que las explica me están dando una referencia sólida y rigurosa para entender lo que está ocurriendo cuando una intervención funciona. Además, sirve también como una guía y un heurístico para explorar posibilidades que, por su conexión con la satisfacción de necesidades psicológicas de autonomía, vínculo y competencia, es más probable que acaben generando bienestar. Por último, para que todo el proceso ocurra en unas condiciones adecuadas, bueno, yo tendré termómetros, parómetros y demás instrumentos de medida. En nuestro caso, el bienestar subjetivo es un constructo robusto que funciona precisamente como un termómetro del bienestar vivido y de la calidad de vida. Nos permitiría ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no, o también si la casuística de la inestabilidad o el sentirse en medio, ambos rasgos de esta etapa, están generando un sufrimiento tan significativo como para afectar al bienestar. Pues bien, si todas estas piezas están en su sitio, con suerte y con paciencia, obtendremos nuestra piedra filosofal. O lo que es lo mismo para nosotros, una forma integral de entender, explicar e intervenir sobre el bienestar de los adultos emergentes, para favorecer que tengan un proceso de desarrollo sano y una buena calidad de vida como se merece. Bien, yo quisiera cerrar este vídeo, esta presentación, señalando la importancia de la colaboración interdisciplinar cuando abordamos un fenómeno tan complejo e importante. Y, por supuesto, también eh, hacemos hincapié en que nuestras teorías deberían ser sensibles a las características específicas de la población que se quiere estudiar. Y sin más, agradezco que vuestra atención viendo este vídeo y espero que tengan muy buen día. Muchas gracias.